Bien, pues sin más preámbulo, quiero iniciar agradeciéndole al doctor Luis Alberto Romero Cano su presencia en este ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química. Él realizó estudios de doctorado en ciencia y tecnología con especialidad en ingeniería ambiental en el CIDETEC, México, y doctorado en química en la Universidad de Granada, España. Actualmente se encuentra elaborando como profesor investigador asociado en el Departamento de Biotecnologías, no, de Ciencias Biotecnológicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sus líneas de investigación consisten en síntesis de materiales de carbono para su uso en procesos medioambientales y energéticos, así como de técnicas analíticas para caracterización de sólidos y líquidos. A la fecha ha publicado 17 artículos en revistas internacionales indexadas en el JCR, un capítulo de libro y 8 artículos de divulgación científica, misma producción que le ha dado la distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Así que, bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Se ve mi pantalla y todo está perfecto, ¿verdad? Sí, así es. Todo Ok. bien. El día de hoy he preparado esta presentación, la denominé como síntesis y caracterización de electrodos de carbono a partir de residuos agroindustriales para su uso en procesos ambientales y energéticos. Es justo parte de las líneas de investigación que comentaba el doctor Gudiño, que estoy desarrollando ahorita en la Autónoma de Guadalajara. También solamente lo puse aquí como para mostrar la pertinencia al foro, ¿no? Estoy en un foro de doctorado en ingeniería química, de formación soy ingeniero químico, ya posteriormente realicé estudios de posgrado en ingeniería ambiental y en química por parte de la Universidad de Granada, en España. En el grupo de Granada, Marín, fue donde empecé a trabajar un poco más acerca de síntesis y caracterización de materiales. Nos hemos enfocado bastante en materiales de carbono. Lo que les voy a mostrar a continuación son algunos de estos materiales que se han empezado a utilizar para diferentes aplicaciones. Empecé por ahí trabajando con aplicaciones de absorción, empezamos a ver también catálisis y al final le estamos dando un enfoque ya hacia electroquímica, tratarlos de utilizar como materiales en electrodos. Para esto hay que preparar unos materiales especiales, hay que preparar materiales compositos y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, de estos materiales y las aplicaciones que nosotros le hemos podido dar. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, todo comienza con valorización de residuos. Nosotros comenzamos a revisar esta problemática que había. Nos hemos centrado en cítricos. Los materiales que les voy a presentar a continuación son materiales preparados a partir de cáscaras de toronja. Esto debido a la alta producción que hay en el país. Somos también uno de los mejores productores a nivel mundial de estos cítricos. Mucho de esta fruta se queda en el país y es procesada en la industria de alimentos. Y ahí hay un problema. En la industria de alimentos se está aprovechando solamente la mitad del fruto. Es decir, utilizamos la pulpa para generar jugos, para producir jugos. Pero ¿qué pasa con este residuo? ¿Qué pasa con estas cáscaras? Se comienzan a hacer un residuo. Si tomamos en cuenta entonces que es la mitad de la producción, pues se vuelve un problema ambiental al que se le tiene que dar alguna solución. Se pueden utilizar estos materiales para algunas otras aplicaciones, a lo mejor para generar alimento para ganado, pero al final de cuentas no logramos esa valorización efectiva. ¿Qué pasaría si nosotros los aprovechamos, hacemos modificaciones en su estructura y les damos una aplicación específica que pudieran ser útiles como electrodos? Esto lo que va a hacer es que se valorice ese residuo. De momento estos son residuos, tú puedes llegar a la industria de alimentos y nos pasó, lo quieres, llévate todo lo que tú quieras. Es residuo, ya no me interesa para mí. Nosotros estamos partiendo de que lo podemos modificar. Estas cáscaras son materiales celulósicos. ¿Qué me quiere decir esto? Que en sus paredes van a tener infinidad de grupos funcionales, siendo los principales algunos grupos nitrogenado, algunos grupos oxigenado, algunos grupos fosfato también podría llegar a tener. Y esto los puede utilizar como sitios de anclaje. ¿A qué me refiero con sitios de anclaje? Va a ser una estructura modificable. Yo podré ir incrementando y acomodando en estos sitios funcionalidades que sean de mi interés para hacer un material hecho a la medida.
Eso es lo que hacemos nosotros. Materiales hechos a la medida. ¿A la medida de qué? Bueno, podemos trabajar en cuanto a problemas medioambientales y energéticos. Dos de los problemas que existen actualmente es la contaminación de ríos, lagos, debido a la presencia de trazas de metales. Tenemos el caso muy claro aquí en Guadalajara, el problema del lago de Chapala y de los ríos de Jalisco con altos contenidos de cromo, con altos contenidos de plata, de algunos otros elementos traza. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están llegando ahí? ¿Por qué están llegando esos cuerpos de agua? Están llegando debido a que están siendo descargados por la industria. Yo podría llegar a generar entonces un material útil como electrodo para detectar este elemento traza antes de que salga de la industria. Puedo hacer la detección in situ, ya no llevarme la muestra hasta el laboratorio, analizarla, me llevé ahí a lo mejor toda una mañana analizando en la absorción atómica y entonces tomar una decisión. Yo puedo generar mi electrodo, llevarme mi dispositivo in situ, medirlo ahí y entonces tomar la acción inmediata. Hablar y decir, hay que cerrar las válvulas, hay alguna condición operacional que habría que cambiar. Casos concretos, cobre y plata son los que hemos estado trabajando. Eso en cuanto a problemas ambientales. Pero también hay otra cuestión. Ahora tenemos la problemática energética. Todos, me parece que sí, ya en este momento la mayoría, contamos con estos dispositivos, tabletas, celulares, las computadoras, todos ellos ocupan baterías. Estas baterías, las que están siendo comercializadas ahora, son baterías de ion litio. Sin embargo, las reservas de litio se están reduciendo. Tenemos que buscar ahora nuevas estrategias. Estas nuevas estrategias son migrar estas baterías ahora hacia ion sodio. Tenemos grandes reservas de sodio en el planeta, las podemos utilizar. Los costos de la batería se disminuirían al máximo, pero voy a tener un problema operacional. Necesito un material específico que me pueda servir como electrodo, en este caso ánodo, para que exista esta intercalación. El problema con el litio es un poco más sencillo y la intercalación es sencilla, pero el sodio ya es voluminoso. Tengo que generar un material entonces hecho a la medida para el sodio, generar cambios en su estructura, de tal forma que yo pueda proponer entonces baterías amigables con el medio ambiente y partiendo igual de lo mismo. El caso de los estudios que les voy a presentar es partiendo del residuo de cáscaras de toronja. De tal forma que en esta plática quiero hablarles de dos trabajos de investigación que he estado realizando en el grupo de trabajo. Uno de ellos, hablando de la parte ambiental, les presentaré materiales preparados a partir de cáscaras de toronja, útiles en la detección de metales presentes en el agua. La segunda parte de la charla le enfocaré en este otro estudio, un estudio en el que hice modificaciones diferentes para que fuera útil ahora para baterías de ion sodio. Ok, estos trabajos se encuentran ya publicados, contamos ya con la publicación, entonces es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Trabajos de investigación que he realizado en colaboración, en este caso es una colaboración que estuve realizando con el CIDETEC y con la Universidad de Granada. ¿Qué tiene que ver esto? Ok, nosotros partimos de, ya lo hablábamos, existe esta presencia de metales, de toda la infinidad de metales que les estoy diciendo. Vuelvo a mencionar a lo mejor el caso de Jalisco, un caso de estudio de Chapala. Tenemos esta cantidad de metales aquí, níquel, plata, plomo, hierro. De todos ellos, yo puedo hacer que mi material sea selectivo a uno. Tendré que hacerle algunas modificaciones. En este caso, nosotros nos decantamos por estudiar la absorción de cobre. ¿Qué le tendré que hacer entonces yo a este material para que fuera atractivo al cobre? Si yo puedo entonces modificar ese material, puedo hacer mi electrodo y puedo ayudar a estas dos problemáticas. Evitar la contaminación en el medio ambiente e incluso evitar la contaminación de un proceso industrial. Yo tengo en mi proceso industrial varias tinas de agua que utilizo durante el proceso.
la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que estás contaminando una tina y la tienes que vaciar. Ok, yo puedo entonces evitar ese problema si soy capaz de detectar ese cobre y detectarlo de manera rápida, como comentamos. Pero más allá de detectarlo de forma rápida, lo tengo que detectar también en límites de detección muy pequeños. Ahora voy hacia eso. La parte del cobre. Ok, nos decantamos por el cobre debido a que es uno de los elementos que es más utilizado en los efluentes industriales. Se encuentra en industrias metalúrgicas, en acabado de metales, en galvanoplastía. Y esto era lo que les decía. También es tóxico, es altamente tóxico, incluso en concentraciones muy bajitas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Detectar esas concentraciones muy bajitas. Si yo me llevo la muestra al equipo de absorción atómica, yo en la absorción atómica estaré viendo en el orden de miligramos por litro, ppm. Yo tengo que hacer un dispositivo que me permita ver las trazas de ese metal por debajo de las ppm. Esto lo puedo hacer si modifico el material y creo un electrodo. Estos electrodos los puedo utilizar ya en estos kits que están disponibles en el mercado. Esto está conectado a un potenciostato, los potenciostatos también, ya hay algunos comerciales que pueden ser móviles y puedo hacer entonces la detección in situ. El tiempo de análisis me va a disminuir, puedo tomar medidas correctivas y todo eso basado en técnicas electroquímicas. Todo va a suceder en la interfase del electrodo, de tal forma que si yo modifico ese electrodo, puedo mejorar la sensibilidad, puedo detectar a concentraciones a nivel traza. ¿Qué sucede actualmente? Actualmente hay electrodos ya disponibles en el mercado, son costosos. Algunos de ellos son electrodos de oro, algunas sílicas porosas, sílicas que también han sido funcionalizadas y necesitamos encontrar estos materiales. Hay algunos estudios, por aquí los estoy citando, en donde dicen, hay algunos materiales que son prometedores porque está preconcentrando el metal debido a fenómenos de complejación o atracción electrostática y a fenómenos superficiales de absorción. A partir de eso dijimos, ok, hay que modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? La estructura. Estas estructuras, estas cáscaras de toronja que yo les decía, cáscaras de cítricos, se han denominado en la literatura como biotemplates. Son plantillas. A final de cuentas son plantillas que tú las puedes estar modificando. Estas plantillas pues tienen diferentes configuraciones. Algunos tienen ya una estructura definida y yo me valgo de esa estructura simplemente para darle una aplicación que sea útil para captura de dióxido de carbono o en una celda solar. ¿Qué es lo que yo voy a agarrar como plantilla? Lo que agarramos nosotros como plantilla fueron estas cáscaras, cáscaras de toronja, aquí estoy poniendo una representación de ellas. Estas cáscaras, yo puedo incrementar su porosidad si hago un proceso de secado o si hago un proceso ya incluso de carbonización, pero quiero mantener los grupos funcionales debidos a la celulosa, porque me van a servir de sitio de anclaje, era lo que les decía. Aquí es donde voy a preconcentrar mi metal. Entonces lo que dijimos fue, ok, no hay que dañar la estructura. Deja la estructura con una porosidad controlada, media. Todo el proceso, el fenómeno superficial lo vas a llevar a cabo en los grupos funcionales. Simplemente utiliza estos grupos hidroxilo como sitios de anclaje para grupos carboxilo. Y bueno, fue lo que hicimos. Aquí les muestro la metodología que seguimos. Lo primero fue tomar nuestra cáscara de toronja y le hice modificaciones con hidróxido de sodio y ácido cítrico. El hidróxido de sodio me sirve para eliminar algunas impurezas que están adheridas en el material y ya posteriormente hago una reacción con el ácido cítrico, condiciones controladas, lo hago a una temperatura controlada, una concentración controlada. En este caso utilizamos 80 grados centígrados y una concentración de 0.6 molar. Y a partir de ahí pude entonces modificar el material. Ya que tengo el material modificado, ahora sí procedo a hacer el material composito. Estos materiales compositos se les denomina pastas de carbono. Son electrodos de pasta de carbono. Tienen esta configuración. Y lo que tengo que hacer es una mezcla de mi material activo, mi cáscara de naranja funcionalizada, con polvo de grafito. Tendré que utilizar un aglutinante para generar el composito, para hacer el composito. Utilizamos aceite de silicón y después hay que empacarlos en estos tubos.
Y ya que los tienes, bueno, empieza a hacer el estudio. Tú me dijiste que iba a ser útil para preconcentrar el metal. Demuéstramelo con un estudio de absorción. Y ya que lo tienes preconcentrado, ahora sí, muéstrame que es capaz de ser útil como electrodo. Para eso haré mis estudios por voltamperometría de pulso diferencial. Ahora hablo un poquito de esto. La celda que utilizamos fue una celda convencional de 3 electrodos, utilizando como referencia electrodo de plata, cloruro de plata, y como contador un electrodo de platino. La desventaja que pudiéramos decir que tenemos en esta preparación es que es de manera artesanal. Básicamente así lo ha definido el profesor Esbancara. Aquí les muestro las herramientas que utilizamos en el laboratorio. Esta es mi cáscara de naranja. Si se dan cuenta, todavía conserva su color. No la carbonicé. No era necesario carbonizarla. Quería conservar los grupos funcionales. Solamente está seca a 110 grados centígrados. Tengo aquí mi polvo de grafito y lo que hacemos es agregar el aceite de silicona en el mortero y empezar a hacer la mezcla. Ya que tenemos la mezcla, la empacamos. Nosotros estamos utilizando estas jeringuillas para hacer el empaquetado. Después de eso ya lo podemos llevar a nuestra celda electroquímica. Estas son algunas de las imágenes de los electrodos que hemos estado realizando en el laboratorio. Así nos quedan. Tenemos aquí una conexión. Esta conexión es un alambre de cobre o de platino, dependerá del analito que queramos analizar. Y con eso voy a conectarlo directamente al potenciostato. ¿Qué obtenemos? Bueno, lo primero que tengo que ver es, ¿lo modifiqué? Esa es la primera pregunta que hay que hacernos. Este es mi material solito, mi cáscara de naranja. Yo les dije que le iba a modificar agregándole grupos carboxilo. Aquí lo tengo. Y entonces determino mis grupos carboxilo mediante el método de Boehm. Puedo ver que sí existe un incremento. Estoy modificando también los sitios fenólicos. Y por consiguiente también me está cambiando el punto de carga cero del material. Esto me va a valer para poder preconcentrar este metal. Y vean lo que acabamos de decir. No modifiqué la estructura. Este valor SB se refiere al área superficial BET. ¿Ok? Tenemos materiales con muy poca área. Si lo comparamos con un carbón activado que tiene en el orden de 1000 metros cuadrados por gramo, es un material que no es poroso, pero tenemos una química superficial controlada. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Seguimos haciendo el análisis. Ok, ya me los cuantificaste. Ahora dime si en verdad son carboxilos. Tengo aquí entonces mi espectro infrarrojo, en donde puedo ver el incremento de la banda debido a los carboxilos. Lo pude introducir. Incluso puedo hacer algunas imágenes SEM para poder visualizar esa estructura. ¿Por qué me va a servir esta imagen SEM? Yo puedo hacer después un mapeo sobre esa imagen y ver si en verdad estoy preconcentrando el metal. Tengo que validarlo por otra técnica, ok. Lo que utilizamos nosotros fue espectroscopía de fotoemisión de rayos X, un XPS, para ver esas modificaciones y ver la incorporación de estos grupos carboxilo. Puedo hacer un análisis semicuantitativo también ahí en la superficie de ellos. Y bueno, si ya los tienes, ahora demuéstrame que en verdad incrementas la absorción de cobre. Y aquí les muestro las isotermas. Hicimos estudios de absorción a diferentes pHs para encontrar el pH que fuera óptimo. También este punto en color negro es la cáscara sin modificar. Esta es la cáscara ya modificada. Sí estoy logrando modificarla y sí estoy logrando que absorba más metal. Lo comparamos contra la literatura y encontramos capacidades de absorción 10 veces mayores a las de los carbones activados. Los carbones activados, estos que les mencionaba, que tenían un área superficial altísima, tienen 10 veces menos. ¿Por qué? Por el fenómeno que yo estoy favoreciendo. Yo estoy favoreciendo que se absorba, pero en los grupos funcionales, no en las placas del material. Por eso no le metimos una temperatura alta para llegar a la carbonización. Después de eso, pues bueno, vamos a ver cómo se modifica este material. Esta es una micrografía SEM del material antes de la absorción. El cobre está mapeándose en color azul, color moradito. No tengo nada del material. Después de la absorción, aquí lo tengo preconcentrado. Ya lo tengo aquí en mi estructura. Entonces lo estoy logrando. Incluso puedo empezar a hacer un estudio por XPS también para ver cómo es que se absorbió ese metal y empezar a hablar un poco del mecanismo de absorción. No es el caso en este momento. Yo lo que quiero es utilizarlo para preconcentrar el metal para el electrodo. Ok, ya que lo hiciste, ahora sí, muéstrame los estudios electroquímicos. ¿Qué pasa?
Tengo que hacer ya el análisis en la celda electroquímica. Aquí les voy a mostrar un blanco, un electrodo que solamente fue preparado a partir de grafito. Después les mostraré el electrodo ya modificado con mi cáscara de naranja funcionalizada. Esto que vemos aquí es la respuesta voltamperométrica del electrodo. Podemos ver que no está teniendo ningún pico, ninguna señal asociada al cobre. ¿Qué es la línea punteada y qué es la línea continua? Bueno, la línea discontinua va a corresponder a la inmersión en una solución solo de ácido clorhídrico, es decir, no hay analito, no hay cobre. Y la línea continua va a ser cuando hay analito. Y vean la concentración que le estoy metiendo. Una concentración bajita, en orden de microgramos por litro. Tampoco hay respuesta. Ok, el grafito por sí solo no me da una respuesta voltamperométrica, no soy capaz de detectar el cobre. Pero ven lo que sucede. Aquí estoy poniendo las concentraciones las condiciones operacionales que hicimos. Hicimos un escaneo en el estudio voltamperométrico para encontrar justamente el potencial de reducción del cobre. Yo tengo el cobre preconcentrado como cobre 2 más. Tengo que aplicar un potencial de reducción para reducirlo a cobre 0 y después hacer este estudio de voltamperometría diferencial y obtener estas señales. ¿Ok? Las condiciones también se estuvieron ensayando para encontrar cuánto era el tiempo de inmersión más apropiado, todas estas condiciones. Ahora vean qué sucede con el electrodo que tiene mi cáscara de naranja. Volvemos. Si en el caso del cobre, línea discontinua, no aparece nada, ok, no estás detectando nada, no hay nada ahí. Pero cuando lo meto con cobre, ya veo 3 señales. Ah, ok. Entonces parece que sí lo puedes estar detectando. Ahora nada más dime, ¿qué es este pico 1, qué es este pico 2 y qué es este pico 3? Bueno, eso fue lo que nos empezamos a preguntar y teníamos que responder. Empezamos a hacer el estudio, incrementamos la concentración. Quiero hacer una curva de calibración de mi electrodo, muy similar a lo que hacemos nosotros en ultravioleta visible, ¿no? Preparo yo soluciones a concentraciones conocidas, las meto en el ultravioleta y lo asocio a la absorbancia. Aquí lo que voy a asociar es la concentración con una corriente de pico. Vean cómo cambia mi corriente de pico al momento en el que incremento esta concentración. Un caso muy particular está sucediendo con las señales del pico 2 y del pico 3. El pico 1 incrementa bastante, el pico 3, que parecía interesante al inicio, comienza a descender. Eso lo tenemos también que explicar. Para explicarlo, nos valimos del diagrama de especiación de la sal que teníamos en la solución. Preparamos todas las soluciones a partir de sulfato de cobre y utilizamos ácido clorhídrico como electrolito soporte. Y podemos ver que al momento en el que vemos la especiación, pues está cambiando a 3 especies. Y esas 3 especies yo las puedo asociar a mis 3 picos en el voltamperograma. El pico 1 va a ser cationes de cobre 2 más. El pico 3 va a ser a una disociación que se tuvo y se formaron cloruros de cobre. Y el pico 2 al sulfato de cobre. Y puedo ver entonces eso que les decía. Vean cómo cambian acá de manera similar a cómo me están cambiando mis curvas en el voltamperograma. A partir de eso, ¿qué necesito hacer ahora? Hacerlo a diferentes concentraciones, muy similar a como lo hacemos en el ultravioleta, pero ahora con estudios voltamperométricos. Y tomamos como base el pico 1, que es el pico que me da una mayor corriente. Y ahora sí, a partir de eso, puedo empezar a definir lo que decíamos. El pico 1, que está ubicado a menos 0.2 volts con respecto a la referencia, va a ser a los cationes cobre que preconcentré en los grupos que quería, en los grupos carboxilo. El pico 2 va a ser ubicado a 0.1 volts y se corresponderá a el catión cobre 2 más, que está preconcentrado en estos grupos, pero como un complejo de sulfato de cobre. Y el pico 3 va a ser debido a cobre 1 más, que se formó al tener el electrolito que teníamos, ácido clorhídrico. ¿Qué nos toca hacer? Ahora lo que nos corresponde hacer es nuestra curva de calibración. Vamos a tomar este pico, vamos a tomar esas corrientes y vamos a tomar estas concentraciones. Y aquí lo tenemos. Puedo ver ya mis límites de detección, mis límites de cuantificación y el rango en el que será lineal. Vamos a verlo. Mi límite de detección. Yo empiezo a ver una respuesta voltamperométrica a los 2.5 microgramos por litro.
No puedo tomarlo todavía como límite de cuantificación porque en esta zona no se está comportando de manera lineal. Pero puedo llegar a decir, hay presencia de cobre. Puedo empezar a cuantificarlo ya con una certeza, con una estadísticamente representativo, a partir de 15 microgramos por litro. Y va a ser de manera lineal hasta 65 microgramos por litro. ¿Necesito irme hacia más arriba? No, ya más arriba no lo necesito. Ya podría hacerlo directamente en la absorción atómica, era lo que les decía, en partes de miligramos por litro. Aquí queda perfectamente el electrodo para poder absorber ese cobre. Puedo sacar entonces mi curva que me va a representar la línea del rango lineal de mi electrodo. Yo puedo meter una muestra, calculo su corriente y la puedo asociar con la concentración de cobre. Vamos a compararnos contra la literatura. Bueno, aquí estamos nosotros. Este es nuestro electrodo, con límites de cuantificación y rangos lineales muy similares a otros que se encuentran ya reportados. Hablaba por ahí el caso de electrodos de oro modificados. Vean, estamos muy competitivos contra estos electrodos. Ah, perfecto, pues parece que todo lo tienes bien. Tienes ya un electrodo, hiciste unas modificaciones, el material lo hiciste a la medida para ese cobre. Pero ¿y qué pasaría si yo quiero meter plata? Si yo quiero absorber plata, ¿tu electrodo me va a absorber plata? Esa es la pregunta. La respuesta es no. Tengo que hacer mi electrodo ahora selectivo a la plata. Tengo que hacer otras modificaciones. En este me valieron bien esos sitios carboxilo para poder hacer estos fenómenos de absorción que les mencionaba. Para la plata tendré que hacer modificaciones diferentes. Y eso es lo que se encuentra trabajando ahorita. Uno de mis tesistas aquí en la Autónoma, Jaime García, partió de este hecho. Ok, ahora lo que yo quiero es determinar plata. ¿Qué modificaciones le tengo que hacer para determinar plata? Él lo que hizo fue, vamos a agregar ahora grupos nitrogenados. Estos grupos nitrogenados van a tener electrones aquí que van a ser atractivos para la plata, de tal forma que se va a poder llevar a cabo el proceso de absorción y voy a poderlo preconcentrar. Aquí tenemos una imagen SEM mapeada con EDX en donde vemos esa plata totalmente adherida a mi material. Posteriormente puedo hacer mis estudios de voltamperometría. Aquí tenemos un estudio de voltamperometría cíclica en donde lo que hizo Jaime fue evaluar cuál es el potencial que tengo que aplicar para reducir esta plata que tengo como uno más para pasarla a plata cero. Después podemos ver que el proceso puede ser reversible. Toma ese valor de potencial y después hace los estudios de barrido de pulso diferencial y puede empezar a obtener estas curvas, estas gráficas. Esto es lo que tenemos hasta el momento de este trabajo. Tenemos algunos otros inconvenientes que se tienen que seguir trabajando. Por ejemplo, lo más evidente, en este caso, pues bueno, hemos hecho los primeros estudios con agua controlada, lo estamos haciendo con agua destilada. Sin embargo, sabemos que en la industria, en el efluente, vamos a tener un agua real, un agua ya con dureza, con más cationes presentes. ¿Cómo es que me va a influir en eso? Eso es lo que estamos trabajando con Jaime. Ahora vamos a poner una matriz más compleja y vamos a ver si tu electrodo sigue siendo eficiente, como tú lo dices. Parece que sí. Esperemos pronto tener ya ese trabajo por ahí y estarlo compartiendo, que es ahora ya un material hecho a la medida, pero para plata. Eso es con respecto a ese primer trabajo que les decía, que quería hablar de un material hecho a la medida para sensor de metales presentes en el agua. Pero bueno, nosotros ya vimos que podemos hacer modificaciones en ese material y hacerlo a la medida de algo particular. Ahora la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y tú puedes hacerle modificaciones para que te sirva como un electrodo en baterías? La respuesta es sí, sí lo podemos hacer. Habrá que estudiar qué tenemos que modificar, pero podemos llegar a hacer. A partir de modificaciones en la estructura y modificaciones en la química superficial, puedo llegar a favorecer el mecanismo. Este otro trabajo que les quiero hablar el día de hoy va de eso. Es una colaboración que estuve haciendo muy de cerca con el doctor Guadalupe Ramos de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Yo llegué y le conté así tal cual, ¿sabes qué? Tengo un material, yo lo puedo modificar, he leído y sé que tiene las propiedades para hacerlo. Todos estos estudios de electroquímica los hicimos en la UAM. El doctor Guadalupe ahí tiene todo el material disponible para estar preparando este tipo de celdas, también tipo coin cell. Y empezamos a trabajar en equipo. Dijimos, bueno, vamos a ver la parte de materiales y ahora vamos a meterle la parte electroquímica, una parte de electroquímica un poco más robusta, que es esta. Vamos a ver baterías, un tema muy de interés actualmente. Bueno, ¿de qué va esto? Lo mismo, partimos de un residuo. Esto no tiene valor, lo podemos valorizar, hay que hacerle modificaciones y las modificaciones que ahora tengo que hacer es que se favorezca la intercalación del ion sodio. Nosotros queremos migrar hacia estas baterías, como decía hace rato, ¿no? Ahora, ¿qué cambios en la estructura tienes que hacer para que exista esta intercalación? ¿A qué me refiero con eso de intercalación? Bueno, yo voy a tener aquí mi dispositivo. Mi dispositivo tiene una batería, está conectado, voy a tener un ánodo, voy a tener un cátodo y voy a tener ciclos de carga y descarga, lo que vemos siempre en nuestros celulares, ¿no? Ok, ya se le acabó la batería, voy, la conecto y lo tengo que volver a cargar. Estos ciclos es esta intercalación que empieza a existir de ese catión, sea litio o sea sodio. Pasa del cátodo durante la carga, pasa del cátodo hacia el ánodo, todos los puntitos verdes, podemos decir que es ese catión, van a migrar, en ese lapso va a estar cargando el equipo, quedan en el ánodo y después tengo que hacer la descarga y pasar todos mis puntitos verdes, todos mis cationes, hacia el otro electrodo. Y tengo que hacer que esto sea reproducible, o sea con una vida útil alta, que tenga demasiados ciclos de carga y descarga, si no vamos a tener el mismo caso que estamos en algunos dispositivos, ¿no? La carga me dura muy poquito, ya se me dañó la batería, sucede esto, se le acabó la vida útil a esa batería. Tenemos que buscar entonces estos sitios, estas vacantes, hacerlas en nuestro material. Bueno, en el caso del ánodo, ¿no? Me concentraré en el ánodo, estamos trabajando en el ánodo. Va a ser un material de carbón y tengo que tener estructuras, tengo que tener modificaciones. ¿Qué son? Bueno, vamos a ver a la literatura, qué es lo que me han dicho, y ahorita hay algunos estudios, los llaman carbones no grafitizados, carbones pseudografitizados, en inglés los llaman hard carbons. Estos hard carbons lo que tienen es una estructura diferente a un grafito. Esta estructura, si la ven, es una estructura totalmente desordenada. Aquí estamos viendo un difractograma y está la representación de estas estructuras pseudografíticas del material, cómo están desordenadas. Se está hablando también que la intercalación se puede llevar a cabo debido a estos defectos en el material. El sodio puede entrar e intercalarse aquí. Puedo ver también el grado de desorden que tengo en ese material a partir de un espectro Raman. Si yo evalúo la banda D y la banda G del carbono de un espectro Raman, puedo ver ese grado de grafitización del material. Hasta el momento, estos grupos de investigación es lo que han estado analizando y dicen, bueno, de eso va, tenemos que modificar así la estructura. Ellos la están modificando de una forma muy particular. Ellos dicen, nada más cambia la temperatura. Si tú puedes controlar la temperatura en el momento en el que estás haciendo el proceso de carbonización, puedes favorecer estas estructuras. Ah, ok, está interesante. Sin embargo, también hay otros estudios, algunos de ellos del grupo de investigación de Granada, donde he estado trabajando con el profesor Carrasco, en donde también han visto que si se incrementa el contenido de nitrógeno en algunos materiales, también sirve o favorece este proceso o esta funcionalidad del material ahora en electroquímica. En ese caso están trabajando con supercondensadores, algunos otros, eh, algunos otros materiales que utilizan ellos. De tal forma que nosotros dijimos, bueno, ¿y qué tal si nosotros controlamos también este nitrógeno y controlamos la temperatura? ¿Será que se puede hacer un efecto sinérgico y entonces controlarlo y obtener mejores resultados? Eso fue lo que nos pusimos a evaluar. Para ello,
temperatura controlada. Me dijeron temperatura baja para que no dañe la estructura, para que se conserve todavía esa estructura pseudografítica. Bueno, vamos a estudiarla a 600 grados centígrados. ¿Cómo agregamos las funcionalidades nitrogenadas? Puedo hacer un tratamiento incorporando urea o melamina en la estructura. Esto es lo que hicimos en la modificación del material. Después de ello, lo mismo que acabo de comentar en el estudio pasado. Tenemos que hacer una caracterización físico-química. Tenemos que analizar si en verdad fuimos capaces de modificarlo. A partir de análisis elemental, fisización de nitrógeno, todas las técnicas que ahorita hablaré brevemente. Ya que lo tenemos, pues vamos entonces sí a la UAM y vamos a preparar estos electrodos, vamos a preparar estas baterías. Estos electrodos también serán materiales compositos. Estúdialos electroquímicamente, evalúalos mediante ciclos de carga y descarga a distintas densidades de corriente. Caracterízalos también. ¿Se puede caracterizar un material por electroquímica? Claro que sí. Se puede caracterizar por espectroscopía de impedancia y te da bastante información. Y después de ello, obtén los resultados de electroquímica, los resultados físico-químicos, analiza el material, propone un mecanismo y entonces sí, utiliza esta información como retroalimentación para volver a llegar a este punto y decir, es buena la temperatura que usaste, es mala porque fue mala, le subimos, le bajamos, utilizamos urea, utilizamos melamina. Todo eso nos servirá en la retroalimentación. Ok, aquí tengo mi serie de materiales que estuve preparando en esa ocasión. La cáscara de naranja solita, con un tratamiento para carbonizarla a 600 grados centígrados. La carbonizamos en una atmósfera de nitrógeno para controlar también esa textura y la funcionalidad del material. Después agregamos sitios de anclaje. Los sitios de anclaje dijimos, bueno, primero satúralos de carboxilos y sobre esos carboxilos le meteremos los grupos nitrogenados. Así está. Un tratamiento con ácido cítrico y después estos dos son el tratamiento de ácido cítrico más urea y el tratamiento de ácido cítrico más melamina. ¿Ok? Aquí tendremos nuestros grupos nitrogenados que queríamos estudiar. Vamos a verlos. Aquí tenemos una imagen muy bonita. ¿Cómo está mi cáscara saliendo del horno después de los tratamientos térmicos? Ya lo estás carbonizando. Si lo estás carbonizando, pues bueno, tenías que incrementar el contenido de carbono. Aquí tenemos ya el contenido de carbono. La cáscara sin carbonizar está en el orden de 45-50% de carbono. Ahora ya tengo alrededor de 80% de carbono. No tengo nitrógeno o tengo poco. Aquí puedo incrementar el contenido de nitrógeno. Vemos que la urea lo que me permite es incrementarlo hasta 4%, la melamina un 2%, y ahora ya tengo mi serie de electrodos. Les mostraba las otras imágenes, es una fotografía normal. Ahora vamos a verlo en el microscopio SEM. ¿Cómo se ve cada uno de mis materiales? Podemos ver ahí que existen láminas bien definidas, bueno, no definidas, definidas pero sin un orden. Están definidas pero sin un orden aparente. Podemos ver aquí esa macroporosidad, mesoporosidad, que me va a ayudar a que por aquí se difunda el electrolito. Vamos a verlo más de cerca. Bueno, esa es la que voy a presentar a continuación. Esa porosidad que les estoy diciendo, pues en el SEM la podemos ver de manera visual. Hay que también definir volúmenes de poro, diámetros de poro, y eso lo puedo hacer a través de un estudio de porosimetría de intrusión de mercurio. Esta es la distribución entonces de tamaño de poro para estos materiales. Podemos ver el caso de la melamina, cómo me colapsa un poco esta estructura. Se están formando algunos aglomerados, si los pueden notar aquí. Y eso me está colapsando mi estructura. Aquí tengo entonces la imagen que les decía. Yo quería estas estructuras pseudografíticas. Aquí tenemos el caso de una micrografía SEM y aquí tenemos imágenes en el HRTEM, en donde ya podemos ir haciendo incrementos en la escala, en el orden de alcanzar a ver hasta nanómetros, y podemos ver esas placas pseudografíticas ahí. Estos y diagramas que veíamos al inicio, nosotros los estamos favoreciendo. Aquí les muestro también los resultados de la porosimetría, cómo es que cambiaron esos volúmenes de mesoporo debido al material. Vuelvo a hacer hincapié, estamos haciendo materiales con una área superficial muy baja debido a la temperatura de pirólisis que utilizamos. Carbones activados están en el orden de 1000 metros cuadrados por gramo. Hay algunos que reportan hasta 1200 metros cuadrados por gramo. Bueno, nosotros estamos en el orden de 10.
¿Pero por qué? Porque queríamos esas placas pseudografíticas que les he mostrado para favorecer el proceso. Habíamos hablado también, oye, puedes ver el grado de grafitización si ves un espectrorama. Vamos al espectrorama y vamos a analizar la banda D y la banda G del carbono. Para un material ordenado, un grafito, tiene que estar en el orden de 0.04. Nosotros tenemos en el orden de 1.2, 1.3. Entonces sí podemos hablar de estos carbones pseudografíticos, hard carbons, estos carbones duros. Ok. Los grupos nitrogenados, ¿cómo los introdujiste? ¿Cómo existen en el material? Bueno, lo puedo hacer mediante un estudio de espectroscopía infrarroja y puedo ver que esos grupos van a ser mayoritariamente nitrogenados y se van a estar adhiriendo a los grupos de anclaje que les decía. Aquí está la banda del carboxilo, debida al material RO, al material crudo, y cómo después desaparece para incorporarse los grupos y las funcionalidades nitrogenadas. Esa teoría entonces también la podemos validar. Lo estás logrando. También lo puedes evaluar, la química superficial, mediante el estudio por espectroscopía XPS, y entonces encontrarlo que lo tenemos adherido a la superficie como grupos nitrogenados, como nitrógenos cuaternarios o como piridinas. Eso nos dará información también adelante. En el caso de la melamina, ok, en el caso de la melamina tendrás algunas otras complicaciones, tendrás algunas otras funcionalidades diferentes a las de la urea. Vamos a ver si eso nos sirve o nos perjudica en el proceso electroquímico que pretendemos. Aquí está cómo vamos a hacer el electrodo. Igual que en el electrodo que les mostraba de la pasta de carbono, aquí tengo que hacer un compósito. Aquí hasta el momento tengo el material, después el material lo tengo que llevar a una pintura, tengo que hacer una tinta a partir de carbón, PVDF, y también un material conductor, este carbón super P. Ya que tengo la tinta, la tengo que adherir a una lámina de aluminio, pues también una lámina de cobre, pero tengo que controlar el espesor. Estos espesores los puedo estar controlando también con un calandrado que se le hace al material, una prensa que le estamos haciendo ahí para controlar que al final tenga 10 micrómetros de película. Después de eso lo recortamos y ya recortado los puedo utilizar para ensamblar mi batería, que lo puedo ensamblar en una celda coin cell o en una de estas otras configuraciones de celda. Aquí les muestro cómo se encuentra la celda, los sellos que tenemos que ir poniendo, el electrolito, cómo lo estoy añadiendo. En este caso estoy agregando un separador y este separador va a tener el electrolito. Y ahora sí, ya que lo tienes armado, vamos a ver los estudios electroquímicos. En estos estudios electroquímicos podemos ver los ciclos de carga y descarga, los que les mencionaba. Y podemos ir viendo cómo, dependiendo de las modificaciones, estoy incrementando estas capacidades. Capacidades en el primer ciclo. Vemos el que le agregué la urea tiene una alta capacidad. También el que tiene melamina. Este otro material, que es el material RO, tenía un poco contenido de nitrógeno, recuerdan, un 1%, también lo tiene. Y podemos entonces empezar a ver que también esta capacidad está relacionada con la cantidad de nitrógeno que yo le meto al material. Un caso muy particular me pasa con este material que tiene una baja capacidad debido a que tiene grupos carboxilo. Está favoreciendo otro proceso, como ya lo veremos. Pero el primer ciclo es muy bueno y después no. Pareciera que no es reversible. Es reversible hasta después del 10º ciclo. La capacidad que tengo en el 10º ciclo es de 187 miliamperios hora gramo contra la del ciclo número 60, 174 miliamperios hora gramo. Lo que estamos atribuyendo es que en los primeros ciclos el catión, el sodio, está quedando atrapado. Ya no puede regresar. Se está quedando entre una de esas paredes. Hay paredes que están más reducidas y ahí se puede quedar atrapado en el primer ciclo. Por eso no tenemos una reversibilidad en los primeros ciclos. Se está estabilizando la estructura, por llamarlo de alguna forma. Aquí tengo entonces la capacidad, dependiendo de la densidad de corriente que le estoy aplicando. Puedo ver que va a haber una disminución a medida que estoy incrementando la densidad de la corriente. Puedo ver que para el caso del que tiene urea va a presentar un comportamiento más estable, eso es bueno.
Y vamos a ver que para el caso de ese electrodo que les decía que tenía grupos carboxilo, tiene unas capacidades de absorción bastante bajitas. De momento lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, lo que pasa es que se está llevando a cabo un proceso de absorción y se está formando carboxilato de sodio en la superficie. Lo está dañando. Se está quedando ahí adherido y entonces no está siendo reproducible. Pero el caso de los que tienen nitrógeno tiene muy buenos resultados. Los podemos estar relacionando con algunos otros materiales que se encuentran ya comercializados. Tenemos ciclos también competitivos contra ellos. Y lo que les decía, ya que tenemos toda esta parte de la caracterización, puede empezar a proponer un mecanismo. Y ese mecanismo ya va, como les muestro en esta imagen. Los canales que estaba generando, los que les decía aquí, me están permitiendo que ese electrolito se pueda difundir con mayor facilidad. Eso lo puedo ver en los volúmenes de poro. Si tengo volúmenes de poro más chiquititos, entonces estoy favoreciendo que se sature más rápido el material. Aquí podemos ver cómo va incrementando eso de manera lineal. Caso atípico el que presenta el material que tiene melamina, pero por lo que les decía que su estructura colapsó. Ya que difundió ese electrolito, empieza la intercalación del sodio en las placas estas pseudografíticas. Como les decía, por aquí quedará alguno atrapado y por eso no tengo los primeros ciclos reproducibles. Y algo que encontramos es que estos desórdenes los podemos asociar también con el nitrógeno. Antes lo que se mencionaba era, lo puedes estar controlando con temperatura. Bueno, este estudio también lo que demuestra es que además de la temperatura, puedo yo controlar los grupos nitrogenados que tendrá y esos grupos nitrogenados que le estoy agregando me van a ayudar al desorden de mi material. Ese desorden lo podemos ver aquí. Contenido de nitrógeno contra las bandas D y G del carbón y tiene un comportamiento lineal. A medida que más nitrógeno le metes, más desorden produces en estas placas pseudografíticas. ¿Y eso va a ser bueno? Claro, porque entre más desorden tengas, mejores capacidades vas a tener. Bueno, hablando un poquito de lo que estamos trabajando ahorita, es seguir trabajando en estos materiales preparados a partir de residuos agroindustriales, eso es lo que nosotros nos estamos enfocando, tratarlo a partir de residuos agroindustriales. Ahora lo que está trabajando Pedro y Paulina en la Autónoma es prepararlos a partir de residuos que tenemos aquí en Jalisco, a partir de residuos de las tequileras, bagazo de agave, hojas de agave, estamos obteniendo materiales y estamos experimentando con otros pretratamientos para hacerlo más amigable con el medio ambiente. Estas carbonizaciones que les cuento, ahora las estamos tratando de controlar en reactores hidrotermales. Ahorita, bueno, yo creo que el caso de todos, debido a los problemas de la pandemia, hemos tenido que trabajar un poco más cuidadosos, no hemos podido avanzar como quisiéramos, pero por ahí tiene ya Pedro algunos avances de materiales hechos a la medida, pero ahora para aplicaciones alimentarias. Él lo está utilizando para darle propiedades específicas en el análisis sensorial a un tequila. Y Paulina lo que está trabajando son materiales para aplicaciones electroquímicas, perdón, para aplicaciones ambientales. Remover ahora contaminantes emergentes, caso de fármacos, de hormonas. Es lo que estamos trabajando en este momento y quería compartirles también. Y bueno, no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han apoyado en el grupo de investigación, la doctora Linda de CIDETEC, el doctor Paco Carrasco de Granada, doctor Guadalupe Ramos de la UAM, y en el grupo de investigación en la Autónoma, la doctora Anitzel Zárate, que me ha ayudado y me ha soportado muchísimo, al igual que el CUEF Walter Warren, uno de nuestros tesistas, que se está involucrando en toda esta parte de materiales de carbono y estas modificaciones que podemos estar haciendo para generar materiales hechos a la medida de la aplicación que querramos. Agradezco también al Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología de mi universidad y al profesor Gudiño por haberme hecho esta invitación a participar con un poquito de lo que estamos trabajando en el laboratorio. Por aquí les dejo link a los artículos, estos dos que les acabo de mostrar, por si fuera de interés alguna cuestión, la podemos estar revisando. Les dejo también el correo electrónico y bueno, también una página en Facebook que estamos trabajando del grupo de investigación en donde estamos compartiendo todos estos trabajos de investigación que van saliendo para poder dar un poco de difusión al trabajo. Por mi parte sería todo, doctor. Perdón, me pasé al parecer 10 minutos, una disculpa. Sí, no se preocupe. Al contrario, muchas gracias por
por mostrarnos parte de su trabajo. Está muy interesante, así que voy a, si no tiene ningún inconveniente, voy a empezar a leer las preguntas que nos hicieron llegar a algunos participantes a través del chat. Valeria Figueroa preguntó al inicio de la sesión sobre la materia prima. Parece ser un poquito, es un reto que se reproduzcan las características y que se pueda replicar eh, el material que se está formando a partir de cáscara. ¿Ustedes han tenido problemas con eso? ¿Cómo controlan que se pueda reproducir? Es decir, la cáscara de toronja, a lo mejor ni entre las mismas toronjas tienen las mismas características, ¿no? ¿No Sí, observado alguna sí, variación? eso fue algunas de las cosas con las que comenzamos el trabajo ya hace algunos años. Había por ahí la creencia de que incluso hasta el tiempo que tenía la toronja, ¿no? No es lo mismo tener una cáscara recién cortada a tener una cáscara que lleva días o semanas ahí secándose. Ujú. Hicimos algunos estudios, algunas caracterizaciones y vimos que no nos impacta debido a la modificación que sigue posteriormente. Nosotros solamente utilizamos esa cáscara como plantilla, la llamaba biotemplate en la presentación. Ujú. Esa Sí. plantilla lo único que me sirve es como sitio de anclaje. Lo que tengo controlado ya son las condiciones en las cuales yo tengo que agregar, por ejemplo, el caso de los carboxilos. Tengo que hacer el estudio a 80 grados centígrados con una concentración de 0.6 molar de ácido cítrico y así Ujú. controlo mi estructura y la reproducibilidad del material. Estas condiciones operacionales, bueno, también fue un reto. Estuvimos haciendo algunos estudios, un diseño de experimentos en donde estuvimos variando la concentración del ácido cítrico contra la temperatura que estamos aplicando y encontramos que las condiciones para maximizar los sitios activos, pues es esa, 80 grados centígrados a 0.6 molar. Ok. En el caso ya cuando se vuelve carbón, el material, pues todavía es más reproducible, ¿no? Al final lo que tengo yo ahí ya es carbono, Bien. mayoritariamente. Ok, voy a conectarle con una pregunta que hizo Genaro Bolívar. Sí. Dice, con relación a las cáscaras de toronja, ¿cómo explicaría esa relación de baja área BET, de Ajá. alrededor de 7 o 6 metros cuadrados por gramo? Y menciona que el material final es macroporoso. Sí. Eh, ¿Cómo es esa relación? O sea, hay poca área BET, pero el material es macroporoso. O sea, ¿califica todavía como eso? ¿Está en esa clasificación? Sí, o sea, a lo que me refiero con eso es, ¿por qué tenemos esas áreas? Que es creo que la primera pregunta. Sí, es. Lo relaciono con la temperatura, como mencionaba. ¿Cómo puedo yo hacer un material microporoso o mesoporoso controlando la temperatura? Las temperaturas que yo tengo de trabajo son muy bajas, justamente por eso, porque no quiero generar esa microporosidad. El área BET que seca. Solamente es un tratamiento con 105 grados centígrados. En el caso de las últimas que estoy mostrando es una temperatura de 600, todavía es muy baja, porque lo quiero controlar. Y Ah, entonces, ¿cómo se relaciona el área con la porosidad? Pues es en ese sentido. Cuando es microporoso tiene una alta área superficial. Cuando es mesoporoso tiene una área superficial mediana, por así llamarlo. Cuando es macroporoso, pues tiene una área superficial bajísima. ok. No Bien. sé si respondí. Sí, sí, sí. Diego Fernando Yache preguntó sobre cuál es el criterio para la elección del electrolito soporte. ¿Se podría usar otro, por ejemplo, cloruro de potasio? Se puede utilizar otro. En el caso de los electrodos que mostraba para la detección de cobre, lo que utilizamos fue ácido clorhídrico debido a los estudios de absorción que mostraba al inicio. Al inicio mostraba que habíamos hecho estudios de absorción a diferentes pHs. Lo Ujú. que utilicé yo para controlar el pH de la solución fue ácido clorhídrico. Por eso la elección de utilizarlo para poder ligar todos los estudios que teníamos, los de absorción contra los electroquímicos. Se pueden utilizar otros electrolitos. Se tendría que hacer el estudio que comento, estar Ujú. evaluando las condiciones para obtener los voltamperogramas. Pero sí se pueden utilizar otros electrolitos. En Muy el bien. caso de las otras estructuras para baterías, se está utilizando un electrolito en específico, no recuerdo cuál es, y es también por el expertise del grupo de investigación, que ya lo ha definido. Ah, ok. Bien, hay una felicitación de parte de Lilia Burgos, y después la Muchas gracias. podemos leer ahí en el chat. El doctor Eric Cisneros pregunta que, ¿cuál es el potencial de utilizar carbón sintetizado a partir de residuos agroindustriales
y funcionalizarlo con técnicas diversas para otros usos como refuerzo de materiales compuestos. No entendí la pregunta, o sea, ¿el por qué utilizarlos? No, no, Pues más bien, ¿cuál es el potencial? Es decir, ¿has explorado utilizar este como biocarbón, pero funcionalizado para integrarlo a materiales compuestos? Es decir, a lo mejor un material compuesto de matriz polimérica Ok, reforzado ok. con Es biocarbón. que me confundí porque justo los materiales que presento son compositos, porque al Sí, final es una mezcla con grafito o con el carbón super P. sí, claro. Algunas otras con algún polímero no lo he investigado, no hemos metido, no nos hemos clavado en esa parte. Hay algunos estudios con quitosan, también he visto algunos estudios con quitosan. Tiene potencial, sí, no es nuestra área, no nos hemos puesto a estudiar esa parte, pero sí hay algunos estudios que he visto por ahí publicados en donde lo utilizan como material de refuerzo. Y supongo que modificarlo o funcionalizarlo, pues lo haría más compatible pues con la matriz polimérica. Supongo Sí, que va por ahí la pregunta del doctor Eric. Así que sí, pues así es. no me quiero extender más porque sabemos que el doctor tiene ahorita clase, va a aprovechar incluso la presentación que hizo en este momento. Así que sin más preámbulos voy a tratar de compartir, espero que sí se pueda, darle lectura a a la constancia. En la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la División de Ingenierías, otorga la presente constancia al doctor Luis Alberto Romero Cano por su participación como ponente en los seminarios de investigación en Ingeniería Química de la maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Química con el tema Síntesis y caracterización de electrodos de carbono a partir de residuos agroindustriales para su uso en procesos ambientales y energéticos. Guadalajara, Jalisco, 29 de enero del 2021. Atentamente piensa y trabaja. Firman el doctor Carlos Federico Jasso Gastinel y el doctor Eduardo Mendizábal Mijares, coordinadores de la maestría y el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química. Le agradecemos mucho, doctor, su presencia en este foro y esperamos que continúe la presencia de la Universidad Autónoma de Guadalajara en nuestros ciclos de seminarios, como sucedió en el semestre anterior, en el ciclo anterior, y sobre todo eso, que empiece a haber probables colaboraciones entre grupos de investigación. Muchas gracias por estar acá. Hombre, muchas gracias. Bien, a partir de este momento dejo de grabar y también dejo de publicar el streaming de